Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. En 1985, dos palabras entraron casi simultáneamente a todos los idiomas del mundo: glasnost y perestroika. Lo primero que quiero decir es cómo estas palabras entraron sin traducción. Glasnost básicamente quiere decir transparencia y perestroika básicamente quiere decir reestructuración, reformulación, reingeniería. Pero nadie les llama así. En ningún libro les vas a decir así. Son parte de un momento histórico tan importante que parece que sin darnos cuenta las aceptamos como tales, sin traducirlas. En 1985, como dije, se está acabando la Guerra Fría, se está acabando la cortina de hierro, se está acabando el muro de Berlín, se está acabando la influencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética también está falleciendo lentamente. Entra al poder Mikhail Gorbachev y él se da cuenta que el comunismo de la Unión Soviética no puede seguir así. Él es un comunista convencido, él cree que el comunismo es bueno, pero siente que hay que hacer algo. Y decide dos ideas. La primera es glasnost, transparencia. Él decide dar esta idea de hablemos, conversemos, discutamos. Pasa en los gobiernos totalitarios que la gente tiene miedo de hablar, sobre todo de contradecir al que tiene más poder que yo. Luego de Stalin, de Brezhnev, de todos los antiguos líderes soviéticos, la mayoría de ciudadanos había decidido, mejor no critico, mejor no digo que esto está mal. Si me dicen que haga 100 y es mejor hacer 80 o mejor hacer 120, me quedo calladito. Si 100 salen mal, no va a ser mi culpa. Y se daba cuenta Gorbachev, como se daría cuenta cualquier persona, que eso no puede seguir así, que tengo que tener entre mis personas que me ayudan la libertad de decir, esto hay que cambiar. Esa fue su primera idea. Hablemos, conversemos, democraticemos un poco las decisiones. No nos quedemos solo en lo que hizo el jefe, lo que dice la ideología, lo que dijo el ministerio, lo que dice el plan quinquenal. La otra es perestroika, que es reestructurar, reformar. Quizá un poco después hubiéramos utilizado la palabra reingeniería. Él decía, también, regresando a lo que decía, que para él el comunismo era una buena idea, pero que había que reformarlo. 70 años casi de la Revolución Rusa, hay que cambiar un poco. Y él propuso pequeñas reformas de libre mercado, permitir que en algunos sectores se podría haber incluso ganancia, algo que es casi anatema en los sistemas comunistas. Y él pensó, o parece que pensó, que esto era suficiente. Una reforma por aquí, una reforma por allá, y salvo al comunismo. Sin embargo, él no se dio cuenta que una vez que abrió esa pequeña idea, todo se comenzó a caer. El comunismo venía muriendo y lo único que lo mantenía vivo era el miedo. Era el miedo a contradecir, el miedo a la represión. Quizá yo no iba tanta gente a los gulags como en los 40, 50, 60, pero nadie quería hacer una visita a Siberia sin chompa. Castigo muy común para los enemigos de los gobiernos, ¿no? Y Gorbachev quiere reformar la Unión Soviética y falla miserablemente porque no la reforma, la destruye. El edificio estaba carcomido por dentro y en el momento que rascó un poquito la superficie para ver, todo se comenzó a derrumbar, ¿no? Entonces, el análisis histórico que hay sobre Mikhail Gorbachev, que gana luego el Nobel de la Paz y se hizo famoso por todo el mundo, su cara se hizo muy famosa, es contradictorio, porque por un lado, para los que nos gusta la democracia, nos gusta la libertad, decir, bueno, acabó con un imperio opresor, totalitario, pero por otro lado, parece que no lo hizo queriendo, sino que fue el resultado de un error. Entonces no sabemos a veces qué tanto admirar a una persona que logra algo que nos gusta, pero en contra de sus deseos. No lo quería él así. Él quería seguir con la Unión Soviética. Y una vez que se abre esta puerta, como decía,
vino la debacle. Todas las personas comenzaron a pensar cosas distintas, a tener ideas distintas. Las distintas repúblicas de la Unión Soviética comenzaron a decir: ¿qué tal si me declaro independiente? Vamos a reformarlos, vamos a ser transparentes. No quiero seguir bajo el yugo de la Unión Soviética, no quiero seguir bajo el yugo básicamente ruso, porque Rusia era el país más importante, la república más importante dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Queremos definir nuestro destino, para bien o para mal. Entonces, Mikhail Gorbachev nos llega en la historia como una persona que hizo algo muy bueno por error. No sé si el Nobel en retrospectiva se lo merecía. O sea, gracias por destruir la Unión Soviética, pero por otro lado, gracias por cometer un error. Gracias por hacer algo que no querías. Casi al final de su mandato como líder de la Unión Soviética, hay un intento de golpe de Estado. A él lo secuestran en su pequeña residencia de verano y logra escabullir unos mensajes en cinta de cassette, ni siquiera en cassette completo. Pero ya era muy tarde incluso para los más de línea más dura del comunismo. Se dieron cuenta que ya no iba más a más, y surge después, con la caída del poder de Mikhail Gorbachev, surge la también muy complicada figura de Boris Yeltsin. Espero hablar de él en algún otro momento. Entonces, esta es la lección. Muchos eventos históricos suceden no porque el personaje central los quería. Simplemente suceden porque la historia fue así. Porque ellos quizá dieron el primer impulso, pero luego no controlan cómo las distintas bolas en el billar, las distintas piezas del tablero se van moviendo. Ellos movieron la primera y luego siguieron un montón. Y luego, bueno, rápidamente, incluso la Europa oriental, la Europa del Pacto de Varsovia, se fue desintegrando, y en 1991 no existía la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín, Alemania estaba reunificada y el Pacto de Varsovia ya no existía, ya no había el muro, la cortina de hierro. Yo recuerdo mis padres vivieron en Alemania unos años, 64, 65, y nos contaban a nosotros, a los chicos, que había un ministerio de la reunificación, pero que los alemanes veían la reunificación como algo en el futuro. Bueno, sí, algún día va a pasar, ¿no? Algún día va a pasar, pero no lo esperaban. Y cuando uno, estaba en el colegio, estaba en secundaria, hablaba sobre el fin de la Guerra Fría, el fin de la Unión Soviética, decía, bueno, algún día va a acabar, porque todos los países, imperios, reinos acaban terminándose, pero no nos imaginábamos que iba a pasar de una manera distinta a una gran guerra, destrucción, caos, muerte. Y al final fue relativamente pacífico. El golpe de Estado fue así destruido muy rápidamente, y una potencia que había sido el balance, para lo bueno y para lo malo, había sido el balance de los Estados Unidos, desapareció así, por culpa de un convencido del sistema que pensó, vamos a reformarlo un poquitito y luego vemos. Así pasa la historia. Nos vemos, por favor, dale me gusta y suscríbete. Chao.